Estamos con Julen Arzuaga, parlamentario de HB Bildu, responsable de Derechos Humanos, Paz, Convivencia, y bueno, querríamos hablar acerca del proceso de paz y otras cuestiones que creo que nos interesan a todos y todas. La primera pregunta que me gustaría formularte es, bueno, un poco que nos explicaras cómo va el proceso de paz y un poco el papel de los diferentes agentes implicados en el mismo. Bueno, proceso de paz, proceso de normalización política, a verlo a hilo. Es cierto que se dieron pasos de calado, de vital importancia, aproximadamente ahora 2 años, y a los cuales pues todos esperábamos que debería de darse una sucesión, un desencadenamiento, en cierta manera, pues de otros pasos, ¿no? Cierto que la decisión que adoptó ETA fue una decisión unilateral, en el marco también de la solicitud que le lanzaban responsables internacionales de peso en la conferencia de Aiete, y aquel paso unilateral, bueno, pues yo creo que todos esperábamos que debería de ser respondido, debería haber sido respondido por pasos, si no bilaterales, no dentro de una bilateralidad, sí por otros pasos también unilaterales, lo cual hubiesen dibujado en cierta manera pues un escenario de multilateralidad, ¿no? Que todos nos hubiésemos movido, que todos los agentes, que es un poco lo que me preguntas, pues hubiesen evolucionado en un sentido positivo. Lamentablemente tenemos que decir que esto no se ha dado. Ha habido algunos agentes, concretamente algún partido político y en concreto pues el gobierno español, que es el agente más importante que se veía también interpelado por parte de la conferencia de Aiete, no solo no ha querido avanzar, no solo no ha querido dar pasos en una actitud constructiva, sino que incluso hemos visto pues, que tiene dificultades para mantenerse en una posición de no movimiento y en algunos casos incluso ha retrocedido, ha dado una respuesta de involución, ¿no? Eso lo tenemos en la política penitenciaria, lo tenemos en la actitud que todavía sigue manteniendo la Audiencia Nacional, manteniendo juicios por actividad social o política. Es la actitud que ha mantenido el gobierno, que no ha sabido frenar las reclamaciones de algunos lobbies en torno a la doctrina Parot, etc. En vez de una proacción, parece muchas veces que hay una antiacción. En este caso, aprovechando, podríamos comentar el caso de Rira o el caso de Ateak Ireki, un poco en esa línea, ¿no? Sería lo que valorarías como negativo, que no se haya percibido que la actividad política no es más que impulsar el proceso de paz también, y se entienda de otra manera, ¿no? O lo entiendan de manera negativa, ¿no? O lo quieran entender. Eso es, hay un montón de elementos que nos hacen ver que bueno, pues no están en una situación de post-conflicto, ¿no? Como se suele decir, sino que todavía están en una actitud de, bueno, de generar, digamos, por medio de actuaciones además profundamente violentas, pues bueno, pues todavía el desgaste pues en otra posición. Nosotros lo que venimos un poco a reclamar es, bueno, de verdad es esta la respuesta que se le debe dar a un momento, a una situación, a un escenario que todos hemos calificado de histórico. ¿Es esta la actitud? ¿Es esta la respuesta? ¿Es esto lo único que se le ocurre al gobierno de España con respecto a las esperanzas, a las expectativas de la ciudadanía vasca? Pues muy mal, y muy mal porque concretamente comentabas lo del tema de Rira, y yo sí que creo que la respuesta que se dio fue una respuesta que superaba con muchísimo, digamos, pues el círculo de simpatías de este movimiento, de solidaridad o de reclamo de los derechos humanos para los presos políticos. Sí que iba mucho más allá porque mucha gente lo visualizaba pues como un riesgo evidente, como una, en cierta manera, una actitud de provocación, voy a decir, que podía traer además un desencadenamiento, una especie de cuesta resbaladiza, ¿no? Que nuevamente nos podría retrotraer a situaciones del pasado. No va a suceder, yo creo que por mucho que provoquen, por mucho que tal vez lo pretenden, no va a suceder, por mucho que lo pretendan, no va a suceder, y bueno, lamentablemente lo que genera estos episodios de represiones, pues simple y llanamente, pues represión por represión. Claro, esa cerrazón del gobierno del Partido Popular, del gobierno español, ¿qué objetivo tiene? Es decir, a la larga eso acabará, yo pienso que generando una frustración en muchas personas que desean pasar páginas, no solamente en Euskal Herria, que es evidente que la inmensa mayoría creo que tiene claro que esto se ha acabado, que el proceso de paz es una cosa imparable, que nadie va a dar marcha atrás. Pero en el Estado español yo creo que hay muchísima gente que está deseando que esto se cierre, ¿no? Y se cierre lo mejor posible.
Sí, tanto gente de muy buena voluntad en el Estado español como diría gente aquí en Euskal Herria que responde a siglas como PSE, PP, UPyD, que yo creo que no pueden sostener una situación de inmovilismo, de cerrazón y de incluso pasos hacia atrás como las que se está dando. Yo creo que a ellos mismos, pues aquí muchas veces en este Parlamento se oyen discursos en los cuales son verdaderos papelones de tener que justificar algunas de las medidas, algunas de las actitudes que se plantean desde Madrid. Es lo que les toca, pero en cierta manera yo sí que creo que cada vez pierden más suelo con la sociedad, suelo con pues un sentir mayoritario que todavía hoy por hoy, aunque los pasos sean lentos y muchas veces pues nos da esa impresión de que estamos siempre jugando pues al milímetro, avanzamos, retrocedemos, cavamos nuevas trincheras, pero yo sí que creo que todavía hay instalada en la ciudadanía pues una actitud de esperanza y de cierto cierta visión positiva de que las cosas se deben de desencadenar, deben de coger velocidad y siempre de una forma más positiva. Yo, como experiencia personal, hoy mismo entro al Parlamento y entro al Pleno y oigo a un parlamentario que no viene al caso utilizando un lenguaje viejo, un lenguaje yo considero de recuperación de las ideas de la violencia, que yo creo que está absolutamente superado, por lo menos por lo que conozco, ¿no? Del conjunto de la gente de la izquierda berchara, pero por el conjunto de la sociedad vasca. Y eso al final yo creo que la gente les va a exigir que cambien de actitud. Da la impresión, ¿no? Por lo que hablas con las personas que conocemos, y la impresión todavía más en Cataluña y en otros lugares, que se ve como una cosa incomprensible y que la gente está deseando otra alternativa. Ya digo, en Cataluña y el País Vasco es evidente, las encuestas lo dicen, ¿no? Sí. Esa cerrazón, ese insistir en esas pequeñas organizaciones a nivel de Estado español, Cataluña, y aquí en Euskadi también, con ese discurso tan agrio, tan ácido, tan volver a lo viejo, y no ver el nuevo proceso, no ver la nueva Euskal Herria, no ver que la paz avanza, yo creo que les va a pasar factura al final, ¿no? ¿Cómo lo veis? Sí, es lo que comentas, de un discurso viejo para un momento nuevo, ¿no? Si ya yo creo que en la política española es habitual el que se dé un discurso rancio, muy vinculado además a otras circunstancias, a otras actitudes que pensábamos que más o menos quedaban en el pasado, es verdad que con la cuestión esta concreta de la paz, la convivencia, la normalización política, que, no sé, nuestra aspiración máxima, que la solemos expresar de una manera bien clara, que es ninguna violencia, ninguna imposición. ¿Queremos dibujar ese escenario? Bueno, pues tenemos que afirmarnos en el presente y un poco encaminarnos hacia el futuro. ¿Por qué algunos se instalan en esa situación, en esa actitud del espejo retrovisor que decimos nosotros, ¿no? Pues porque nosotros entendemos que precisamente a lo que más miedo le tienen es a un debate de las ideas, a un debate político, a asentar en el presente algunos debates que nos proyectan hacia el futuro, ¿no? Entonces, por eso precisamente, bueno, le quieren sacar rentabilidad pues a ese discurso de, bueno, pero es que todavía ustedes no condenan, condenar... que concretamente cuando, digo, 2 años de inactividad de ETA, 4 años de la última acción armada, condenar, ustedes todavía emplean términos como presos políticos, ustedes todavía... Entonces, claro, es una continua vuelta y vuelta a la rotonda de siempre, porque lo que precisamente quieren evitar es el que tengan que decantarse por alguna salida para seguir avanzando. Nosotros tenemos clara cuál es nuestra salida, nosotros tenemos claro cuál es el camino que queremos adoptar, es lo que venimos a llamar la vía vasca, ¿no? Que la vía vasca también es uno de los caminos que precisamente nos va a ayudar a salir de ese pasado con toda la memoria, ¿cierto? Con toda la verdad, con toda la justicia. No queremos pasar esa hoja, si no es redactando exactamente qué es lo que ha sucedido en el pasado más cercano y más lejano, pero, como digo, sentando bases en el presente de la garantía de todos los derechos, todas las libertades democráticas básicas y, sobre todo, mirando a un futuro, bueno, que yo creo que va a ser el futuro pues de la autodeterminación y de la decisión de esta ciudadanía de qué quiere ser. Aprovechando, Julen, comentábamos antes con Laura Mintegui y con algunos otros compañeros el caso, bueno, la reciente muerte de Mandela, y bueno, yo valorando, ¿no?, personalmente la situación de ridículo de algunos líderes políticos a nivel del Estado español, a nivel internacional también,
obviando las vivencias de Mandela, un hombre evidentemente de 95 años que ha vivido todo un siglo, ¿no? y principio de este y tercer milenio, y valorando su capacidad, valorando su posibilidad de cambio, diciendo lo positivo que es esa su actitud, y uno no tiene más remedio que recordar a Arnaldo Otegi y a otras tantas personas, ¿no? Como ejemplo de gente que, bueno, que ha impulsado de manera decidida, clara y rotunda el proceso de paz, y cómo se llenan la boca en el caso de Mandela y no se llenan la boca o no recuerdan los casos que tenemos en el Estado español, ¿no? Un poco, ¿cómo valorarías esa actitud que podríamos calificar, sin ser injustos, de un tanto cínica, ¿no? Sí, o hipócrita? Absolutamente, yo la llamo de hipocresía absoluta. Creo que Fidel además dijo, ¿no? Quienes apoyaron al apartheid ahora te están dando palmadas en la espalda, ¿no? Le decía cuando todavía pues estaba en vida, ¿no? Claro, nosotros lo que valoramos es que Mandela defendió por todos los medios una posición ante un orden que era legal, que era el del apartheid, que era el de la segregación, era legal. Y precisamente de esa confrontación con todos los medios, con todas las armas, vino un orden que era legítimo. Yo creo que eso es el símbolo que nosotros debemos de atender y de entender. Yo creo que ese es un poco en lo que nos estamos marcando a futuro, ¿no? Hay un régimen en este Estado que es legal, la Constitución es ciertamente legal, pero su ilegitimidad y la confrontación a esa ilegitimidad yo creo que vienen de cada vez más partes, ¿no? De la parte social, de la parte económica, de la parte política, de la parte nacional. Bueno, vamos a ver cómo con ese espíritu y ese símbolo de lucha que representa Mandela, pues podemos nosotros también abrir una fisura en esa Constitución que parece que es inamovible y la trasladamos a un debate no de lo legal sino de lo legítimo. Y hablando en Euskal Herria, no podemos dejar de hablar del Partido Nacionalista Vasco, actualmente en el gobierno. Valoración de la actitud del Partido Nacionalista Vasco con respecto al proceso de paz, respecto a esta situación de impasse. Bueno, yo diría que a todos los niveles, ¿no? Si nosotros somos independientes, estamos por la independencia y la autodeterminación, yo sí que creo que el PNV está por la indeterminación y por la autodependencia, ¿no? Y yo creo que esto lo explica todo. Indeterminación en cuanto a cuál es el modelo que quiere, no de futuro, sino incluso de presente, cuál es la receta que trae este país, y autodependencia porque en cierta manera pues es un poco rehén de las decisiones que ha adoptado en el pasado, pues en torno al estatuto, en torno al marco político. Entonces sí que incluso en la cuestión de la paz y de la convivencia, bueno, pues si hay algunos elementos en los que podemos estar de acuerdo con él, el PNV está haciendo tanto esfuerzo por mantener una posición de centro, de centralidad, en el cual, bueno, pues es que todos deberíamos de hacer un quórum a favor de avances. Claro, pero si no hay quórum, lo que estás facilitando es que algunos tengan una posición de veto que impidan precisamente esos avances, ¿no? Al PNV nosotros les hemos dicho muchas veces, tenemos una mayoría, casi somos 2/3 en este Parlamento, en esta casa concretamente, vamos a poner esa mayoría, esa representatividad a favor de, y a favor de hoy quiere decir una paz absoluta, una paz completa, todas esas vulneraciones que a día de hoy, todas esas violencias que a día de hoy se mantienen, vamos a presentarles cara. Y segundo elemento, vamos a trabajar por una normalización y por una convivencia que nosotros decimos convivencia democrática, que se basa en un hecho y en un elemento básico, que es que todos los proyectos se puedan defender en igualdad de condiciones y que de una situación de igualdad y con el único techo de lo que la ciudadanía vasca decida, que se puedan no solamente defender, que es uno de los problemas que tenemos, porque para eso está la Audiencia Nacional todavía, ¿no? No solo que se puedan defender, sino que también se puedan llevar a la práctica. ¿Estáis de acuerdo con esa valoración? Vamos a avanzar, pero si la cuestión y la actitud va a ser mantenerse siempre inmóvil también en una pretendida situación de equidistancia o de centro, pues lo que veo es que nuevamente perdemos oportunidades. Yo aquí lo ligaría con el tema de Íñigo Cabacas y un poco la actitud del PNV en este caso, ¿no? Y también podíamos ligarlo con otras experiencias, el tema de las víctimas, de todas las víctimas. Reflexionemos un poco sobre esa cuestión, Íñigo Cabacas, el tema de todas las víctimas son todas las víctimas tienen el derecho a ser reconocidas, sí. Eso es innegable. Y luego, si acaso, te pregunto sobre el tema de las víctimas del franquismo,
que es otro elemento olvidado por parte de la derecha española, y que desde la izquierda, desde la más moderada hasta la más radical, porque va a la raíz de los problemas, no por otra cosa, se reclaman, ¿no? Un poco eso. Después Íñigo Cavacas y el tema... Un previo con el tema de las víctimas, ¿no? De todas las víctimas. Todas las víctimas. Cuando nosotros decimos todas las víctimas es que son absolutamente todas, ¿no? Porque todas tienen en igualdad de hechos de transgresión a sus derechos, tienen el mismo derecho a reconocimiento, reparación, rehabilitación y garantías de que no se repita. Justicia, sí, todos. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí hay un debate fatal. ¿Cuál es el de la falsa equidistancia? ¿Qué quiere decir falsa equidistancia? ¿Que tengo que estar más próximo a unas víctimas que a otras? ¿A quiénes? ¿Por qué? Porque el agente que causó la transgresión era un agente estatal, un agente extraestatal. Claro, ¿cuáles son los elementos? Venimos de un debate en el que todavía hay partidos que dicen no, aquí solo hay unas víctimas. Y las otras, bueno, son algunos hechos aislados, algunos abusos, algunas circunstancias, pero bueno, ¿qué es? Hablamos de cantidad, hablamos de calidad. Entonces, claro, por eso precisamente nosotros sí que queremos hacer fuerza en que, bueno, que todas las víctimas se merecen toda la verdad, toda la justicia y toda la memoria y toda la reparación. ¿Qué es el problema? Y tal vez entramos después a la cuestión esa de qué pasó en el franquismo precisamente con esto, ¿no? Pues que la impunidad ha sido absoluta. Que se ha corrido un velo de impunidad de tal manera que algunas víctimas han tenido todos los aparatos del Estado a su favor, digamos, para aclarar cuáles han sido los hechos, y otras, por el contrario, no han tenido ni una mínima proximidad de instituciones políticas, ¿no? Entonces, estamos en esas circunstancias. Entonces, cuando nos hablan de falsas equidistancias, pues a mí personalmente se me erizan los pelos, porque precisamente lo que creo que quieren decirnos es que hay unas víctimas de primera y que hay otras víctimas de segunda. Y ahí entró un poco con el tema de Íñigo Cavacas. Es cierto que no se podría vincular a un hecho de violencia política, en el caso concreto de Íñigo Cavacas, pero sí que en cierta manera viene a expresar en las últimas décadas qué utilidad se le ha dado a la Ertzaintza, qué tipo de mecanismos, de materiales, de instrumentos, de armas ha utilizado, y cómo, bueno, pues si bien este caso no se puede decir que era un caso político, pues sí que otros casos políticos se han quedado en ese ámbito de la impunidad, en ese ámbito de, bueno, pero es que como era una persona de izquierda, casi estaba justificado cualquier cosa que se le podía hacer. Íñigo Cavacas es un hecho social, es un hecho que podía habérsele dado mayor respuesta en justicia y en verdad por parte del gobierno vasco, pero estamos viendo que lo están llevando a ese carril de la impunidad y de dotarle en cierta manera pues de oscuridad en vez de claridad, ¿no? Hemos reclamado que se haga una ponencia de investigación, nos han dicho que no. Tanto el gobierno del PSE, que era el responsable cuando ocurrieron los hechos, como el del PNV, en esto tienen una actitud, digamos, de absoluta continuidad. Nos han dicho que no a una comisión de investigación, nos han dicho que no a la comparecencia del jefe del operativo, que ahora además ha sido ascendido a jefe de la Ertzaintza, y queríamos aclarar el elemento, y nos dicen que no va a haber una comparecencia en esta casa, en el Parlamento. Se supone en el Parlamento que controla al gobierno, no nos permiten que se haga una comparecencia de esta persona. Hemos pedido los protocolos y las instrucciones que maneja la Ertzaintza, pues tanto para la utilización de peloteros, para la utilización de otros materiales antidisturbios, los registros que se tienen que realizar después de este tipo de operativos, y nos han dicho que no los van a mostrar estas instrucciones, estos protocolos, alegando cuestiones de seguridad. Bueno, ¿es realmente esta la actitud para dar claridad al caso de Íñigo Cavacas y en general a la actuación de la Ertzaintza de los últimos años? Nosotros demandamos que también en el ámbito de la Ertzaintza se debe hacer una lectura del pasado en clave crítica, en clave de revisión, pero sobre todo que nos plantee en un futuro que es distinto, que es profundamente distinto, y que desde luego esta policía no está preparada para enfrentarse a ese futuro. Podríamos aprovechar para decir que en el caso de Cataluña también se padeció y se sigue padeciendo la situación por el uso de las peloteras, ¿no? De las balas de goma, ¿no? En el caso de Esther Quintana, por ejemplo, y es un poco la misma actitud por parte de los poderes de no
de no cerrazón, y desde la gente que defendemos los derechos humanos, la transparencia y la explicación pues de cualquier operativo, porque se supone que las fuerzas de seguridad o las fuerzas de defensa de los derechos democráticos, que son estas organizaciones, estas policías, pues deberían practicar la transparencia, ¿no? Y eso es un ejercicio parece común en el conjunto del Estado español, en el caso de Cataluña y en el caso del País Vasco. Tenemos los ejemplos concretos, pero en el caso de Madrid o otras autonomías ha ocurrido lo mismo, ¿no? Es decir, ese uso de la fuerza contra la ciudadanía en este momento que justamente de reivindicación, ¿no? Y en un momento además que parece que la reivindicación social puede venir a más por las circunstancias que se están viviendo, ¿no? En el caso de Esther, comparecía en el Parlamento catalán una oftalmóloga y yo creo que decía algo que era básico, ¿no? Que es, fue la que le atendió de la herida en el ojo y decía: no estamos acostumbrados a atender heridas de guerra. Entonces, sigo muy en proximidad, ¿no? En cercanía a lo que está sucediendo en el Parlamento catalán en estas comisiones, en todo el debate que tiene que ver sobre el tema de las pelotas de goma, porque creo que es extrapolable también a lo que sucede aquí. Creo que también allí están negando información, precisamente amparándose en medidas de seguridad. Y es precisamente en eso en donde nosotros queremos hacer más hincapié. Si queremos una policía de cercanía, si queremos una policía renovada, tendrá que ser una policía absolutamente transparente. Lo que pasa es que se quieren hacer pasos cosméticos tal vez, pero no se quiere ir al meollo de la... Falta la comprensión democrática, justamente quien tiene la fuerza es que tiene que ser más prudente, ¿no? Que cualquier democracia civilizada está claro, ¿no? Eso es. Y si es avanzada mejor. Es decir, eso en es. democracias formales, incluso en las democracias formales, quien tiene la fuerza tiene que ser prudente, porque para eso el Estado le dota de esa fuerza, ¿no? Y la vigilancia en todo caso lo tendrá que hacer, sí, la oposición y el Parlamento, pero sobre todo lo que yo considero es que la vigilancia la tiene que hacer la ciudadanía. Y para eso, claro, rehuyen de cualquier mecanismo, de cualquier comisión, para no solamente visualizar los hechos concretos, sino para visualizar cuáles son las instrucciones, cuáles son los protocolos, qué materiales están utilizando. Todo ese debate lo queremos dar y en ese debate no quieren entrar absolutamente para nada. Y bueno, ya para ir acabando, ligando justamente con el tema de Cataluña, yo creo que podríamos ligar aspectos, sería cómo ves el futuro, y yo lo ligaría un poco al proceso de paz, la situación en Cataluña, un poco en torno a esas cuestiones que creo que sería interesante que pudiésemos hacer alguna valoración. Cierto que aquí nos hemos alargado muchos años, me preguntabas también antes, ¿no? Por la cuestión de las vulneraciones de derechos humanos en la época franquista, cómo en cierta manera se prolonga todo esto, cómo pues hay 8.000 personas desaparecidas todavía en este país, cómo salta eso por encima de lo que es la ley de amnistía y cómo salta también por la propia Constitución y cómo se mantiene en el tiempo, ¿no? Y hasta casi ayer se puede decir que ha habido una continuidad de vulneraciones de derechos humanos, de una situación que no es parangonable con una situación de democracia y de salvaguarda de derechos humanos y de libertades en este país. Entonces, nosotros, en cierta manera, cargamos con esa carga, valga la redundancia, ¿no? Venimos de ese pasado, venimos de esas circunstancias y nos ponemos, digamos, pues en otro nuevo escenario, pues a partir de los hechos que últimamente están sucediendo en lo que se podría considerar un proceso de paz y de normalización política. En Cataluña está avanzado el tema. En Cataluña vemos cómo se ha hecho un calentamiento y una aceleración muy rápida, y precisamente pues la decisión de referéndum, pues en cierta manera nos ha sorprendido por la premura, por la capacidad que han tenido por trabajarlo y por con qué fuerza además se plantea, ¿no? Por supuesto, nos queremos mirar en ese espejo. Es cierto que si en este país se ha producido un conflicto, ha sido precisamente por esas causas, el conflicto que desaparezca y que por medio de la confrontación democrática podamos resolver las causas que en cierta manera son las que nos han traído aquí y que en el futuro las queremos enfrentar y las queremos resolver pues en otros términos, que son los términos democráticos, que son los términos de activación de la mayoría social política de este país. Pues no sé, Julen, si quieres añadir alguna cuestión más. Yo me quedo bastante satisfecho. Muy bien, pues muchas gracias. A ti y a vosotros.